Muchas gracias por estar en esta conferencia, que espero sea del gusto y podamos ir comentando y sacando cosas sobre las que a todos nos interesan, que tienen que ver con en realidad cómo se maneja un arándano, cuáles son sus estados fenológicos y cuáles son los elementos más importantes de usar. Y para eso hay que hablar de la funcionalidad nutricional. Un poco vamos a hacer un repaso de qué significa la funcionalidad nutricional. Partiendo por el nitrógeno, que bien muchos conocemos y ocupamos. En general, las funcionalidades del nitrógeno tienen que ver mucho con mejorar el desarrollo vegetativo, sobre todo en las primeras etapas, ¿cierto? Y el manejo de él depende mucho de la habilidad, de la calidad del tejido y de la velocidad de crecimiento. Ahora, si hablamos de fósforo, clave en el metabolismo respiratorio celular y metabolismo energético de la planta. O sea, ¿cierto? El ATP y todo lo que tiene que ver con los desdoblamientos de ADP y de fósforo orgánico, es muy importante el suministro, digamos, de fósforo a niveles adecuados durante todo el proceso metabólico. ¿Qué problemas trae el fósforo que están descritos en la literatura? Induce la deficiencia de zinc, por tanto, claro, una falla, y se dio una falla, bueno, el zinc es un cofactor enzimático tremendamente importante en muchos procesos, y también tiene que ver, ¿cierto?, como precursor de auxina, ¿cierto?, bien conocido a través del triptófano. La reacción exotérmica, se ha visto, yo he visto algunas concentraciones fuertes de fósforo a nivel radicular. Recuerden que las raíces son muy suculentas, las raíces de arándano son fácilmente dañables, por tanto he visto hasta quema de raíces por altas dosis de fósforo. Si tomamos este otro elemento, como es el potasio, ahora, ¿qué pasa cuando tenemos un exceso de potasio? Evidentemente que en la nutrición tener un exceso de potasio, bien sabemos que existe una competencia entre los cationes monovalente y bivalente, ya sea por la entrada del ion y que tienen que ver con varias situaciones, pero porque recuerden que el modo de entrada en general de los elementos depende del flujo. Una es por el flujo de masa, ¿cierto? Que eso tiene que ver con la cantidad de iones que se acumulan en la raíz y la concentración que exista de ellos, de esos nutrientes en la solución de suelo, son aquellos que a través de la tasa evapotranspirativa entran en la planta. Por tanto, tiene que ver con la concentración de los elementos y la competencia a través del rayo iónico que puedan tener unos con otros. El rayo iónico húmedo, evidentemente la habilidad y la concentración del elemento hacen que haya una competencia entre los iones monovalente y bivalente. Por tanto, al haber una mayor concentración o fuerte concentración de potasio, evidentemente podemos generar una deficiencia en la concentración o en las necesidades de magnesio y calcio. Puede provocar partidura de frutas si las condiciones de aumento hídrico brusco ocurre, o existen algunas variedades también que son susceptibles a esto, ¿cierto? Los golpes de riego con una alta, como estaba diciendo, con una alta concentración de soluto, provoca una expansión brusca celular que a veces no resisten algunas variedades que son más susceptibles que otras, y prácticamente se parten o se rajan, se craquelan, y eso eso también puede ser una consecuencia de lo que estamos hablando, un estrés hídrico con un golpe hídrico fuerte, con un catión como potasio que en general provoca una expansión rápida del volumen celular. Estamos hablando de la funcionalidad hormonal. Es re importante entender que tanto el movimiento hormonal en una planta como los flujos de iones en la planta tienen que ver con su presencia o su preponderancia de acuerdo a la etapa fenológica, en general en todos los cultivos. En general en todos los cultivos, ¿cierto? Las etapas de crecimiento, de expansión vegetativa, de floración, reproducción y maduración tiene que ver con uno puede direccionar a la planta a que cada uno de esos eventos en el cual necesita de mayor presencia de iones que se involucran en cada uno de esos estados fenológicos, evidentemente que
son importantes de direccionar a la planta a que lo haga. Ahora entramos un poco en la funcionalidad de los elementos y de acuerdo a su estado fenológico. Cuando estamos en la etapa de plantación, recién plantado, y estamos buscando el desarrollo, ¿cierto? Háblese del primer año de trabajo de la planta, tenemos ciertos objetivos y tenemos ciertas herramientas para trabajar sobre eso. Cuando estamos hablando de desarrollo radicular, es muy importante en las primeras etapas de la activación radicular es mantener una actividad, ¿cierto?, de mayor absorción, de generación radicular, de generación de nuevos pelos radiculares, de ganar bocas, como le llamo yo, de ganar volumen de absorción, y para eso son muy importantes los aminoácidos, los enraizantes orgánicos, también los enraizantes sintéticos, evidentemente, ayudando a la planta a que eleve los niveles hormonales, ¿cierto?, que son precursores de crecimiento y la división meristemática a nivel radicular. También el nitrógeno, ¿cierto?, a través de esto, como aminoácido, la degradación, en la estimulación de la corona, en la estimulación de la parte aérea, en la estimulación de las nuevas yemas dormantes que salgan a actividad y que las yemas axilares se broten. Son elementos en donde son situaciones en que el nitrógeno es importante de acuerdo a las dosis para cada uno de lo que acabo de hablar, la frecuencia, qué tipo de nitrógeno es el que se debiera agregar para provocar esta consecuencia fisiológica. El calcio, acuérdense que en general los productos de partida de flashes radiculares, todos contienen calcio. Calcio, por lo que hablaba, por la expansión de la pared primaria de cualquier tejido, es importante la presencia. Es importante la presencia, ya les dije, que la parte hormonal con calcio funciona muy bien en todo lo que tiene que ver con división celular. El boro también es sabido que es un elemento que participa en el crecimiento y la estimulación de raíces. Cuando hablamos de la parte foliar, del desarrollo foliar, los aminoácidos, las algas, por la actividad y por la regulación hormonal que tienen, por el desestresar la hoja, por la estabilidad de los tilacoides, por la estabilidad de la clorofila. El alga es bien importante, sobre todo con alta radiación, con viento, con cualquier situación de estrés en cual uno esté enfrentado a optimizar un desarrollo. Bueno, esta combinación de aminoácidos, alga, hormonas, auxinas o precursores hormonales como el zinc, funcionan muy bien. Mantener el magnesio alto en esta etapa, obviamente, porque mantenemos, ¿cierto?, una actividad clorofílica, una actividad clorofílica alta. Lo mismo, la conformación o la madurez más rápido de los cloroplastos tiene que ver con los niveles de fierro que se presentan ahí. O sea, esas son muy buenas combinaciones para trabajar en esta etapa fenológica o en esta de crecimiento, juvenibilidad de una planta. Cuando pasamos la etapa de floración y nos empezamos ya a acercar a lo importante de que cada uno de estos estados ocurran de buena manera, evidentemente aquí el objetivo que tenemos es concentrar, puede ser, yo lo coloco porque en realidad es importante ir concentrando las floraciones para poder atacar con toda la carga nutricional o las concentraciones de fruta, los crecimientos y las cosechas, el menor número de pasadas, y que los elementos en realidad nutricionales tengan una buena redistribución. Mientras más concentrado, más equitativo es la repartida nutricional, que mientras no se haga mientras se haga más extenso, es muy difícil manejar un programa nutricional óptimo porque hay elementos que se hacen más importantes, como lo estamos viendo en algunos estados fenológicos, y dejan de serlo en otros. Y la verdad que no concentrar lleva a que mantengamos niveles altos de todos los elementos con una ineficacia del programa nutricional y un encarecimiento, por supuesto. Pero si hablamos de eso, de concentrar floración, es importante, por ejemplo, post terminada la inducción, un golpe de citoquinina o hacer presente una citoquinina a nivel
Inclusive un poco de auxina también sirve, porque el golpe hormonal de gatillar metabolismo en el próximo estado fenológico que andamos buscando, que se llama floración, es importante elevar el nivel hormonal de un activador metabólico de como es la citoquinina, las auxinas. No digo giberelina porque en arándano lo que se ha visto en la investigación que giberelinas antes de la conformación de la semilla es un inhibitorio o es un abortivo de semillas, por tanto también causa un daño irreparable en lo que es el calibre, pero no así los efectos de auxina y citoquinina tempranas. También el potasio, ¿cierto? El potasio como lo que mencionaba, el golpe de potasio al inicio de la floración es muy importante para desatar el resto de floración porque es un activador metabólico, es un conformador de azúcares, es un elemento que gatilla como cofactor, como conformación de muchas enzimas metabólicas, provoca una salida importante en el próximo evento fenológico que estamos viendo que se llama floración. El fósforo, por la energía de un estado tan crítico de disolver, muchas veces un nivel de fósforo gatilla que busquen una dilución del estado de energía que tiene el tejido, como lo proporciona el fósforo. Y eso gatilla en que acelere el próximo proceso fisiológico de la planta que se llama floración. Para tener una alta fecundación tenemos que preocuparnos, ¿cierto?, de la nutrición floral. Dentro de la nutrición floral y toda la investigación que existe como nutrición floral, se habla que para que haya un buen amarre, ¿cierto?, del cual nosotros llamamos una alta fecundación, es importante que la flor tenga lo necesario para desarrollar una buena fecundación, y eso tiene que ver con la morfología final, de una buena morfología de los estamentos, ¿cierto?, reproductivos. Y ahí participa el calcio, el zinc y el boro. Eso es muy importante. El alga funciona muy bien en el tema de la regulación hormonal también requerida junto a un golpecito, ¿cierto?, leve a esa instancia de una citoquinina o una auxina en baja dosis cuando ya ha ocurrido una floración más extensa y estamos procurando que exista una buena fecundación. Pero el alga funciona, las algas, por ejemplo, algas, zinc, boro y calcio funcionan muy bien en tener una buena morfología, terminación de fecundación y darle un poco la viabilidad al polen adecuado, pensando lo que les dije hace un rato, de que la viabilidad del polen en general, en buenas condiciones, no dura más de 3-4 días. Y eso se puede acortar por radiación, por baja humedad relativa, por alta temperatura, se puede acortar obviamente la viabilidad del polen y con eso no tener una fecundación óptima. Esos son los elementos necesarios que se involucran en este estado fenológico de la floración. A la etapa de crecimiento de fruto. Cuando estamos en esta etapa, ¿cierto?, en que estamos potenciando, empujando, que todo lo que hicimos entre floración y ya estamos con competencia de nuevo tejido para la fruta, ¿cierto?, tenemos que ver cuáles son nuestros objetivos y cuáles son las herramientas. Cuando estamos hablando de crecimiento de fruta, indudablemente que es aquí donde uno se ha jugado desde la floración hasta los 4 o 6 milímetros, se juega la división celular más importante en el fruto de arándanos. Por tanto, obviamente que la acción del estado hormonal o de las hormonas que se puedan manejar, si esto está definida la semilla, uno puede incorporar la giberelina. Si no está definida la semilla, yo no incorporaría giberelina, solamente trabajaría con auxina y citoquinina, y esto lo haría a través de la relación que puedan tener las algas. Las algas sí manejan un nivel hormonal más balanceado que pueden hacer que la planta también trabaje en un nivel más balanceado, más bajo de giberelina por sobre la auxina y citoquinina. ¿Ok?
¿Qué otra cosa es importante acá en la conformación del tejido? Lo que necesitamos, ¿cierto?, para la conformación de buenas paredes celulares, de estabilidad de las membranas, ¿cierto? Es el calcio, el magnesio, el que juega acá. Silicio es un muy buen elemento, se ha visto, hay muchos trabajos sobre silicio, aparte de ser un muy buen osmorregulador, se ha visto que las aplicaciones de silicio tienen que ver mucho con los grosores de las paredes celulares, por tanto, es un tema que a nosotros nos interesa. Además, donde hay alta radiación, el silicio foliar es muy interesante por la eh, no entrada de la luz ultravioleta directamente al tejido, y tiene que ver con evitar estrés. ¿Okay? O sea, el silicio tiene varias funcionalidades, un gran osmorregulador, conforma paredes celulares, engruesa paredes celulares, le hace menos adecuado a la penetración de patógenos. Hay bastante literatura. Yo hace muchos años que trabajo silicio. Hay que ver qué tipo de silicio, evidentemente. Los silicios, si es el ácido ortosilícico, o el silicio que tenga que ver con los silicatos de potasio, que son solubles. O sea, ahí hay que buscar las herramientas de usar silicios que realmente sirvan y no que vengan a través de un bloqueador. Muchos de los bloqueadores, ¿cierto?, de radiación son a base de silicio, pero eso un objetivo que a lo mejor es distinto al que yo estoy mencionando. O sea, no obstante sirve. Yo estoy hablando de esto, estoy hablando de conformación de tejido para la calidad de post cosecha. ¿Okay? El alga es muy interesante porque el alga, obviamente, la glicin-betaína, las betaínas, todos los componentes que tiene la alga, ¿cierto? La regulación hormonal, la capacidad de antiestrés que tiene, anti-ROS. O sea, en un estado en que estoy conformando, lo que menos necesito es enfrentarme a estrés, ya sea de radiación, temperatura, bajas temperaturas, altas temperaturas, todo lo que tenga que ver, viento, todo lo que tenga que ver, bueno, un buen antiestresante y simple y sencillo es el alga, tal vez para la estabilidad de los cloroplastos, o sea, para la estabilidad de la clorofila. Tiene muchas funciones el alga. ¿Por qué participar siendo una herramienta bastante barata? Cuando ya entramos, cuando ya estamos entrando al periodo de la etapa de maduración y estamos pidiendo que esto se vaya resolviendo de buena manera, nuestro objetivo y herramientas para la cosecha, evidentemente, los que más juegan son los reductores, ¿cierto?, del amonio, lo que estaba hablando, que el nitrógeno se encuentre bajo, que tenga una baja tasa respiratoria post cosecha, que no me dañe la estabilidad del calcio de las membranas, y que con eso, porque para regular cuando hay un amonio grande, lo que hace un amonio alto en la planta, en la fruta, lo que hace un poco es sacar calcio desde las paredes celulares para compensar y hacer precipitar el nitrógeno, y entonces, claro, debilito las paredes, debilito la conformación, desestabilizo las membranas y voy provocando otra serie de problemas. Por tanto, en esta etapa, el potasio, el boro, el molibdeno y suavemente algún precursor o auxina en baja, porque las auxinas en general es siempre el sistema en baja concentración en esta etapa, que no nos interesa alta, acompaña metabolismo, acompaña sumidero, es un activador de la etapa fenológica que se esté dando. Por eso que siempre es importante mantenerla en el sistema, no que esté totalmente frenada. ¿Okay? Acuérdense que en esta etapa también hay una etapa hubo una etapa de crecimiento vegetativo, que probablemente ese sea el que mantenga la actividad auxínica para que esta etapa se dé bien mediante todos estos iones y esta parte nutricional que tiene que ver con el potasio, el boro, el molibdeno principalmente, como reductores de nitrógeno, como conformadores de azúcares, como formadores de azúcares, como homorreguladores, todo lo que empieza a hacer para que la fruta tenga una buena calidad organoléptica, tenga una buena turgencia, tenga buena vida post cosecha. Ahí entran los ácidos orgánicos, ojalá productos que tengan ácidos orgánicos glicólicos, sacáricos, ¿cierto? Estos son de pequeño peso molecular, eh, estos tienen 2 a 4 carbonos, son moléculas muy chicas que se traslocan muy rápido,
entonces ayudan a translocar muy rápido lo que es la conformación de azúcares hacia el sumidero. Y esto también lo que hacen es bajar la actividad metabólica del nitrógeno. Como traíamos un seguimiento nutricional que no lo hemos perdido, lo hemos manejado sobre hoja, ¿cierto? Acabamos de ver todo un seguimiento sobre la hoja. Bueno, si nosotros nos cambiamos a un seguimiento nutricional en un análisis mineralógico de la fruta, que se mide en miligramos por 100 gramos de fruta, a través de los años, y esto varía, y varía en las variedades, varía de acuerdo obviamente a la cantidad de fruta por hectárea, ¿cierto? Al tipo de planta, tiene estos valores, varían evidentemente, pero yo lo que quiero mostrar y que se me viene dando hace rato, y eso es lo que les quiero transmitir, es que hay ciertas relaciones que han sido bien claras en a lo menos entender que estoy enfrentado a una buena fruta o una muy buena fruta, cuando en general tengo el potasio por sobre 80 miligramos por 100 gramos de fruta, cuando tengo bajo el nitrógeno, como recién se lo acaba de comentar, entre 75, algunos autores que también están siguiendo este tipo de investigación hablan que el nitrógeno debiera estar bajo 100 miligramos por 100 gramos de fruta para optar a tener buena fruta. Yo diría que bajo 80 es bastante más seguro, siempre y cuando manejemos un potasio sobre 80 miligramos y un calcio sobre 10. Y el magnesio sobre 5, diría yo, que es lo que normalmente me ha dado a que uno pueda correlacionar buena calidad de fruta. Por tanto, si uno habla de relaciones, es importante que la relación potasio-calcio en esta etapa sea 8:1, pero el mínimo, para que esa relación se mantenga, pero el mínimo tiene que ser que el mínimo de magnesio sean 10 miligramos de calcio, y con un mínimo de magnesio, perdón, de potasio de 80 miligramos. O sea, con 80 miligramos de potasio y 10 miligramos como mínimo de calcio, y una relación 8:1, en general uno puede decir que esa correlación permite pensar en que estamos frente a buena calidad frutal, y que finalmente también lo vamos a ver reflejado en los porcentajes de materia seca y un montón de otros aspectos fisiológicos que vamos a ver un poquito más adelante. Por tanto, también puedo decir que la relación calcio-magnesio debiera ser en esta etapa 2:1, pero lo mismo, con un mínimo de magnesio de calcio de 10 miligramos y con un mínimo de magnesio de 5 miligramos. Por tanto, la relación debiera ser de esos cationes de 2:1. Y si uno comparara o quisiera tener una relación del potasio-magnesio, eso debiera ser de 16:1. Es decir, con un mínimo de 80 miligramos de potasio y con un mínimo de 5 miligramos de magnesio. Relación 16:1. Esas correlaciones en el tiempo de muestreo, llevo prácticamente 8 años jugando con esto, muy perdido al inicio desde los laboratorios, que casi no existía este tipo de análisis, pero hoy día ya por lo menos contamos con analítica obviamente una población de datos bastante potente para poder ir conversando esto que les estoy comentando. Muy interesante, esto debiéramos tenerlo, y esto debiera tenerse además por pasada, no por cada pasada, porque obviamente tiene un coste que a lo mejor se hace demasiado caro, pero yo lo hago normalmente, hago esta comparativa en fruta, nunca la primera fruta, porque la primera fruta le llamo es de barría, y es fruta sucia, ¿cierto? Que algunas fueron hechas en otoño, frutas que están sobremaduras, frutas que vienen, entonces la limpieza primera no lo considero, pero sí la segunda pasada de cosecha puede ser considerada, después la cuarta o la quinta, después la número 6, 7 o la 8, de modo tal que durante toda la cosecha ir llevando una correlación mineralógica del plan nutricional, porque finalmente,
¿qué información me entrega esto? Esto me entrega que yo he preparado un programa nutricional que lo he ido ejecutando de acuerdo a los estados fenológicos, le he ido desarrollando un seguimiento de datos a nivel foliar y me he encontrado con una fruta que tiene diferentes concentraciones de cada elemento y que esos elementos se mueven a través de las diferentes pasadas de cosecha que tiene el huerto y que finalmente entrega un rendimiento por hectárea para correlacionar el programa nutricional. De eso se trata esto. Finalmente es ajustar los programas de acuerdo al potencial productivo que pueda tener. Cuando uno está hablando de darle la señal de generativa o de inducción de yema a la planta, evidentemente tiene que entender que el nitrógeno tiene que estar bajo, pero tiene que estar presente, porque es la formación de proteínas, la formación de aminoácidos, es la formación de reservas, y que tiene que ver con la calidad de yemas. Pero en esta etapa también es importante el magnesio, ¿cierto? El magnesio es importante porque también da señal de conformación de tejido, está la auxina, la parte hormonal que se empieza a detener, empieza el barrido, tiene que haber un nivel de auxina bajo, por eso uno puede pensar que puede manejarla con alga. Estoy hablando de auxina como hormona, no olvidar que los niveles hormonales de los estados fenológicos pueden ser muy distintos, pero la presencia de la hormona le da una velocidad hacia los sumideros que son también importantes. El potasio y el boro son muy importantes en la conformación, ¿cierto?, de la calidad de yema, de la materia seca de la yema, como lo van a ver un poquito más adelante. Molibdeno, todo lo que tenga que ver con reducción de excesos de nitrógeno que veníamos corriendo en la planta y que le estamos dando señales distintas. Aminoácidos que también tienen que ver con la conformación, ¿cierto?, con la reserva, argininas, por ejemplo, ¿cierto?, medibles como uno de los primeros nitrógenos disponibles para la planta a través del aminoácido, de los aminoácidos, uno de los cuales nosotros siempre constatamos son la arginina. Eso no quiere decir que los aminoácidos son en general los aminoácidos los que participan en esta reserva y acción metabólica del nitrógeno a través de este tipo de... El alga, evidentemente, para bajar el estrés, por cualquiera que venga, alga a bajas dosis, aquí no se trabaja una alga fuerte, se trabaja alga a bajas dosis que ayuda al metabolismo, y fósforo, evidentemente, por una etapa de energía en la conformación de yema, para poder tener la potencia cuando activemos la yema. Hay herramientas, hay diferentes este tipo de herramientas fisionutricionales para desarrollar y un poco manejar la planta hacia lo que nosotros requerimos como estado fenológico, como propiciar al manejo de la planta en algo tan complejo de tener, sobre todo en los climas que tienen ustedes, que cuesta mucho detener la planta, también se detiene con un estrés hídrico controlado, más este tipo de barredores de nitrógeno, más esto que son formadores de azúcares que van hacia los sumideros, a la conformación de la yema, todo esto que he hablado en esta etapa de reserva, ¿cierto?, de inducción. Existen productos, por ejemplo, este otro producto que yo he probado acá en Chile y también en Perú, que acá lo tengo probado hace bastante más tiempo, también trabaja en eso, producto digamos, de la compañía a la cual me invitó a dar esta charla, que está sus concentraciones a través de un pentóxido de fósforo, el 7.25%, y molibdeno el 17.2%, es bastante alto en molibdeno. En general los productos molibdeno no pasan del 4%, el 0.2%, 2%, depende. Hay varios tipos de productos que conforman con, digamos, tienen otros tipos de elementos, pero definitivamente la dosis que normalmente estamos ocupando, preferimos dar 1, 2, hasta 3 pasadas, depende del huerto, son 250 cc por hectárea. Es una buena herramienta para señalizar a la planta a que se produzca y empiece a hacer el efecto de inducción. Es un producto que todavía tiene mucho más por delante por estudiar, pero es una de las herramientas que a lo menos yo he trabajado y estoy trabajando y que creo que funcionan y pueden constituir una herramienta de solución a este tipo de situaciones fisiológicas.
Para mí un gusto compartir esta conferencia, compartir un poco la experiencia, los conocimientos, un poquito de la bibliografía y además llevada a terreno. Creo que espero le haya servido un poco los seguimientos, para qué, la importancia de los seguimientos, los programas nutricionales en tejido, en fruta. Así que por mi lado, muchas gracias por esta conferencia. Gracias a Chemi, le agradezco esta invitación a compartir conocimiento, experiencia, y será hasta la próxima. Bien, estimados colegas, agradecemos al ingeniero Fernando Díez por la ponencia y también les agradecemos por su participación. En caso sus preguntas no hayan sido resueltas, por favor escribirle al ingeniero Franklin Pérez, el cual transmitirá al ingeniero Fernando Díez sus consultas para luego hacerles llegar la respuesta. En estos momentos está colocando su correo en el chat por Zoom. Chemi Perú les agradece su participación.